Buenos días, televidentes. El día de hoy nos encontramos con estudiantes del Politécnico Padre Seguerí. El día de hoy estarán haciendo preguntas a personas de 30 a 40 años sobre la era del gobierno de Balaguer. El día de hoy también nos encontramos con las periodistas Cristal Páez, Heidi Diloné Fernández, Eliamni Durán, Malvin de la Rosa y Darlenis Cabrera, la que está hablando. Comencemos. ¿Cuáles fueron los aportes de Joaquín Balaguer a la sociedad dominicana? Joaquín Balaguer fomentó el desarrollo de la infraestructura urbana del país mediante edificaciones de presas, contraembalses, el Faro Colón, autopistas y carreteras modernas, caminos vecinales, hospitales, son de las obras construidas por Balaguer más relevantes. Ok. ¿Y cómo puede diferenciar los dos periodos de Balaguer? El de los 12 años, desde 1966 hasta 1978, y el de los 10, que duró de 1986 hasta el 1996. Bueno, los 12 años de Balaguer fue una época un poquito dura, aunque las cosas estaban baratas, había una dictadura. Asesinó a un numeroso dirigente de la izquierda dominicana durante su mandato de gobierno, dirigente conocido popularmente, dominicanos. Balaguer en los 12 años también incentivó la construcción de escuelas, hospitales, presas, carreteras y muchos edificios importantes. En el segundo periodo ya Balaguer fue un poquito más flexible, diría yo, por la edad. Ya en los últimos 10 años ya fue un gobierno un poquito más flexible. La dictadura no fue tan recia como en los primeros 12 años, y creo que ese fue el cambio que ocurrió entre uno y otro periodo. Ok, muchísimas gracias. Ahora pasaremos con nuestra compañera Heidi Diloné. Gracias, Cristal. Ahora estoy aquí con Silvia Espinal y bueno, ¿tiene usted alguna opinión acerca de la muerte de el periodista Orlando Martínez? Bueno, mi opinión sería que esa fue una muerte que dio mucha pena, que dio mucho que decir al país, porque ese era un excelente periodista que tenía todo, sabía todo de hablar la verdad. Él decía la verdad, no le temía a nadie para decirle la verdad quien fuera. Y mi opinión es que no valió la pena que lo mataran a matar, porque él era excelente periodista. Sí, es cierto, además de que Balaguer, cualquier cosa que le decían mala, lo mandaba a matar a las personas. Sí, bueno. ¿Y por qué fue beneficioso para el país la asignación del general Rafael Candelier al Ministerio del Medio Ambiente en los tiempos de Balaguer? Fue beneficioso porque Candelier, como decimos, se dio a respetar, se daba a respetar, y lo que Candelier decía había que cumplirle. Entonces por eso fue de mucho beneficio para el país, porque él se hacía respetar. Y la gente, lo que él decía, la gente le temía mucho a Candelier por su respeto, porque le gustaba que lo respetara y que la gente respetara las opiniones, las decisiones que él tomaba, que la gente se respetara. Bueno, muchas gracias. Ahora continuemos con mi compañera Darlenis. Gracias, Cristal. Ahora mismo nos encontramos con Algeni Sena. ¿Podría darnos su opinión sobre por qué siempre se acusó al balaguerismo de fraudes electorales?
Tú sabes que tendríamos que traer a colación que el balaguerismo en ese tiempo se comienza a experimentar lo que es la democracia, entre comillas. Entonces, había una gran parte de la población que no miraba a Balaguer como una persona democrática porque venía de ser funcionario directo de los 30 años de Trujillo. Entonces él cargó con ese peso histórico de no creerle porque él fue parte de la tiranía, como se dice. Ahora podría decirnos qué sucedía en la Universidad Autónoma UAS en los 12 años de Balaguer. La universidad sirvió como cuna de las personas que tenían pensamiento revolucionario y socialista, si se puede decir, o comunista, y era la única cuna que le daba cabida porque tenía un estatus propio, donde ahí no podía entrar el gobierno, y entonces la juventud se apoyó de la universidad para poder ejercer y desarrollar su pensamiento revolucionario. Entonces, por eso, en los 12 años se menciona mucho la universidad. La universidad sirvió para cuna de las personas que tenían pensamientos liberales. Ok, muchas gracias. Ahora continuamos con mi compañera Eliami. Muchas gracias, Arlenis. Ahora estamos con Rafael Durán y a continuidad quería preguntarles cómo el pueblo dominicano pudo sobreponerse a la crisis del azúcar y el arroz en la era de Balaguer. Interesante. Buenas tardes. Déjame decirte que en realidad eso fue un momento muy crucial en ese tiempo que pasó en el gobierno de Balaguer, en sus 12 años, en aquella época, cuando pasaba esa crisis, es decir, cuando se presentó ese momento de la crisis del azúcar y el arroz, el gobierno del doctor Joaquín Balaguer usó una estrategia para que en realidad el azúcar y el café no escaseara, a pesar de que sí, se vio en un flagelo, en un estado, es decir, de crisis, y aumentó inclusive en aquel tiempo, aumentó, cuando dice aumentar, imagínate, en aquellos años, pero nunca dejó de existir, porque sí, en realidad lo que hubo fue una escasez, pero la escasez no fue por un largo tiempo, un largo periodo, sino el gobierno usó una estrategia para que en realidad, es decir, el azúcar y el arroz no escaseara, no faltara, que pudo ver algo que en realidad se puso un poquito más costoso, pero en realidad, es decir, Entonces, ¿qué sucedía con los comunistas en la era de los 12 años? Los comunistas, muy buena pregunta, porque en realidad en aquellos tiempos, en los 12 años del gobierno, cuando se hablaba de comunista, ya pensaban que era una persona que estaba contra el gobierno, y así en realidad ellos lo aceptaban. Yo puedo decirte que en realidad me acuerdo en aquellos tiempos que ninguna persona podía hablar contra el gobierno, porque de una vez le decían que era un comunista. Entonces, comunista no quiere decir en realidad esa versión. Un comunista, como lo usa la sociedad en Cuba, es decir, comunista quiere decir que tienen comunidad. La palabra comunista quiere decir comunidad, que tiene, es decir, la sociedad en común. Es decir, que una persona puede tener lo mismo que puede tener un pobre, un rico, porque en realidad el estatus social tiene que ser de igualdad. Eso es comunista. Pero en el gobierno de Balaguer, en aquellos tiempos, no lo catalogaban de esa forma, sino que cuando decían que era comunista, que decían que era una persona que hablaba y estaba contra el gobierno, y tomaban represalia con esa persona. Cuando viene a ver, lo metían en una cárcel que le dicen la 40, y cuando viene a ver también se desaparecía. ¿Por qué? Porque en realidad el gobierno en aquellos tiempos no aceptaba ninguna persona que se llamaba comunista, que malinterpretaban esa pregunta, que muy bien, por cierto, es una pregunta que la hiciste, y déjame decirte que eso es lo que en realidad quiere decir y lo que hacía el gobierno en cuanto. Muchas gracias, Rafael. Ahora pasamos a Malvin de la Rosa.
¿Considera usted que los 12 años de Balaguer fue una dictadura? Bueno, para muchos fue catalogado como una dictadura porque ya que él seguía los pasos de Trujillo, pero también era catalogado como un caudillo para el pueblo. Él seguía los pasos de Trujillo, haciendo la misma política que hacía Trujillo. ¿Cuál es su opinión acerca de la desaparición de Narciso González y por qué se vinculó el régimen de balaguerista? Mi opinión acerca de Narciso es que Narciso no iba de acuerdo con la política de Balaguer, por lo tanto le hizo imposición en los años 94, por lo cual desapareció el 26 de mayo de 1994, según dicen que Balaguer lo mandó a matar.